Es curioso cómo una película aparentemente tan sencilla como La Sirenita de 1989 puede evocar tantos sentimientos incluso a mi no tan avanzada edad. Puede que sea por la manera en la que me identifico con la protagonista. Recuerdo cómo de niño sentía por Ariel y la vida debajo del mar la misma curiosidad que veía reflejada en los ojos de Ariel por el mundo de los humanos, o la admiración y simpatía que despertaba en mí la determinación con la que Ariel decidió perseguir sus sueños y la vida que ella deseaba en lugar de la que le imponía su familia. Todo ello envuelto en la banda sonora mágica con la que Sebastián nos mostraba el fantasioso mundo de la superficie marina, a Ariel los deseos que albergaba su corazón y Úrsula sus malignas maquinaciones. Realmente, la trama del remake de Disney de 2023 no difiere mucho en la historia, y también viene acompañada de la misma banda sonora original, con algunas desafortunadas adiciones. Pero por algún motivo este remake, aunque es una historia bonita que puede gustar a mucha gente, no consiguió evocarme todas esas sensaciones que sí me transmitió la película original. Y si me obligaran a expresar en una sola palabra mi impresión de la película, indiferencia y aburrimiento se pelearían por ser vencedoras. Tal vez el motivo por el que considere este remake una película de serie B, de las típicas que ponen un domingo por la mañana en Disney Channel y solía poner yo en la tele mientras hacía alguna otra cosa, en lugar de un clásico instantáneo que acompañará a los niños durante generaciones, sea, como diría Disney, racismo. Pero como no me gusta dar una respuesta rápida y falsa como esta, voy a ver si comparándola con La Sirenita de 1989 podemos encontrar algunos puntos con más fundamento para esta opinión. Y voy a empezar por una de las diferencias que considero más han impactado negativamente a la película, el ritmo. Parece una tontería, pero comparando estas dos películas que cuentan la misma historia, te das cuenta de la importancia de este elemento narrativo. La Sirenita de 1989 es una película de 1 hora y 20 minutos, que enlaza unas escenas con otras de manera fluida y perfecta. La trama avanza, los sucesos influyen en los personajes y te pueden contar mucho con muy poco. Cada fotograma cuenta y ninguno se desperdicia o está de más. El remake, por otro lado, dura 2 horas y cuarto, casi 1 hora más que la película original. Y el único valor que añade para mí esa hora adicional de metraje es elaborar un poco más en detalle el personaje de Eric y lo que tiene en común con Ariel. Todo lo demás son escenas más largas de lo necesario y nuevos números musicales de los que ya hablaremos, pero que restan más que suman. En general, ralentizando el ritmo de la historia, pero sin aportar nada sustancial, lo que la hace más aburrida. Todo esto puede que no se notase tanto de no ser por el segundo punto que quiero tratar, y que supone un problema que comparten la mayoría de los live action de Disney, y es precisamente el abandonar la animación en favor del live action, entre comillas, porque en realidad es más CGI que live action. Si os fijáis, en particular en películas como La Sirenita, El Rey León o La Dama y el Vagabundo, donde los animales tienen un gran protagonismo, en sus versiones animadas los animadores daban vida y una personalidad muy definida a todos y cada uno de sus personajes, con características que obviamente los alejaban de la realidad, pero que los hacían únicos, más cercanos a los espectadores y vivaces. Con el CGI, al intentar replicar la realidad, aquí Flounder, por ejemplo, no transmite nada en absoluto, y pasa a ser un personaje terciario, ya no secundario, sino terciario. Sebastián y Scooter les pasa algo parecido, tampoco son tan expresivos como en sus versiones animadas, aunque Sebastián se salva un poco gracias a su actor de doblaje. Todo esto hace que la primera parte de la película, que se desarrolla más en escenas bajo el mar, pierda mucha fuerza. Y curiosamente, al hacer versiones live action de estos personajes, todo parece más falso, menos verosímil en comparación con la película animada. No han sido capaces de replicar los movimientos bajo el agua de las aletas de las sirenas u otros animales, también como lo hizo la versión animada, o la reciente Avatar The Way of Water. Y lo mismo ocurre con las estructuras del reino del rey Tritón, que resultaba mucho más llamativo en la versión animada, dándole un aire de grandeza y misterio al pueblo del mar. Sin embargo, en el remake live action, la sala del trono de Tritón son 4 rocas en mitad del océano. No tenemos señales tampoco de otras estructuras como las que nos mostraba la peli de La Sirenita del 89, como el teatro del concierto del principio de la película o la habitación de Ariel y sus hermanas. Y el único emplazamiento donde pusieron empeño fue la gruta secreta de Ariel. El CGI puede que sea la excusa de que personajes como Flounder sean planos y no tengan la vivacidad de la película animada. Pero con los actores de carne y hueso no tienen esta excusa y si os soy sincero, el cangrejo Sebastián en CGI llegó a causarme más sensaciones que cualquiera de los actores, salvo tal vez el de Eric. Aunque normalmente Sebastián me solía causar gracia por lo creepy que son algunas de sus escenas.
Scooter, la gaviota, es otro elemento cómico que me funcionaba a veces, pero con el que se pasaron un pueblo en una de las canciones. Y en el caso de las actuaciones, empezando por el Rey Tritón, Javier Bardem parece que está ahí por obligación, por la paga, que debió ser cuantiosa para dar algo de renombre al elenco de la película, pero no fue capaz de transmitir los sentimientos de preocupación, ira y amor por su hija del Tritón en la versión animada. Su relación con Ariel aquí es mucho más fría. Úrsula, por otro lado, no me disgustó, pero tampoco me sorprendió. Y el actor de Eric me pareció algo mejor. Al menos sí se me hizo creíble en el papel de joven enamorado. Y como comenté en esta película, le dan un poco más de trasfondo y vemos cómo comparte la curiosidad y la mente abierta de Ariel. Y hablando de Ariel, en la película original este personaje es pura emoción, puro sentimiento. Vemos su inocencia, su curiosidad, su determinación y su carácter impulsivo. En el remake, Halle Bailey canta bien, pero su actuación se me quedó corta y es mucho más plana. Sí que consigue emular el carácter curioso de Ariel, pero no me parece una joven enamorada, y como comentaba, con su padre no tiene una relación tan intensa como en la película original. Sus gestos y actuaciones no son tan expresivos, y de manera similar a Emma Watson en el remake de La Bella y la Bestia, parece tener cara de póker cuando ocurren eventos tan extraordinarios como que te haga una performance la vajilla, o como que te digan que puedes convertirte en humana. Y hablando de la música, a pesar de que Halle Bailey canta bien, fijaos que en las canciones Debajo del Mar hubo un elemento que me molestó un montón, y es el eco. Cada vez que un personaje hablaba o cantaba debajo del mar, había un eco excesivo, que decidieron incluir para representar que estaban bajo el agua. No sé si soy muy quisquilloso, pero la realidad es que me distraía. Los números musicales que coinciden con la película animada están bastante bien, se nota que los trabajaron, pero el eco, cuando eran debajo del agua, me molestaba. Y en el caso de Debajo del Mar, el CGI y la falta de vivacidad de los animales que comentábamos antes hizo que todo el número musical pareciese como muy de circo, muy falso, dentro de la propia película en comparación con el espectáculo que supuso en La Sirenita del 89. Y por cierto, no sé si es buena idea animar a los niños a ir tocando medusas. En el caso de Kiss the Girl o Bésala, no había problema de eco, porque era en el lago, pero he de decir que me partí de risa por lo creepy y siniestro que parece Sebastián, susurrando a Eric al oído que la bese mientras se asoma desde debajo de su sombrero. Y tenemos que hablar de las canciones que son originales del remake. Os voy a contar las 3 que recuerdo. Todas ellas claramente diferenciables porque ninguna está a la altura de las que ya conocemos. En la primera vamos a tener a Eric pidiendo a Ariel que lo encuentre tras conocerla. La segunda es un número musical que reemplaza y alarga el día en el que Eric y Ariel conocen la isla y a sus gentes. Y la tercera es un rap de Scooter la gaviota que desentona mogollón, tanto como esto en mi comparación. Entiendo vuestra reacción. Yo me quedé igual en la peli y os juro que me hizo plantearme si esto es un remake o una parodia, porque desentona con el resto de la película de manera atroz. Ocurre con esta última canción en especial, pero todas ellas se las oye fuera de lugar en el conjunto de la banda sonora original, y no sé si fue una sabia decisión añadirlas. Después de todo, La Sirenita ganó el Oscar a Mejor Banda Sonora Original cuando los Oscar tenían valor. Y si me preguntas si reemplazaré Part of the World del Ariel de Jodie Benson en mi lista de reproducción por la versión de Halle Bailey, la respuesta es no. Y hablando de cambios, dejar que os cuente algunos de los que más me llamaron la atención de la película por distintas razones. Unos hacen que describa el remake como una peli barata de serie B, y otros son claramente políticos. Bueno, sé que los hicieron por motivos políticos, pero no consigo comprender su razonamiento. Por algún motivo, Úrsula introduce un encantamiento dentro de su hechizo para convertir en humana a Ariel, de manera que Ariel no es capaz de recordar que tiene que besar a Eric para romper el hechizo. Este pequeño cambio lo han hecho para que en el momento que comparten en el lago con la canción Bésala de fondo, no sea Ariel la que intente iniciar el beso con Eric y ser rechazada, sino que Eric será el que inicie el beso con Ariel y será Ariel la que le rechace a él. Esto me confunde sobremanera. ¿Que sea Ariel la que tome la iniciativa no es considerado moderno? ¿O es que no querían que fuese ella rechazada? También hay otro par de puntos interesantes. Por ejemplo, Ariel aquí no necesita de la ayuda de Flounder y Sebastián para nadar hasta la superficie tras convertirse en humana, o para detener a Úrsula. Todo lo va a conseguir por sí misma. Del mismo modo, Ariel aquí salva la vida a Eric las 2 veces de la peli original, 1 y 2, y una tercera, porque resulta que después de que Ariel acabe con las anguilas que sirven a Úrsula, por algún motivo, la bruja intentará vengarse de Eric en lugar de Ariel, a diferencia de la peli original,
Y todo para que Ariel pueda salvar a Eric por tercera vez, ocupando su lugar en el barco que acabará con Úrsula. La obsesión con que la protagonista sea capaz de resolver todo por su cuenta sin la ayuda ni de sus amigos ni de su pareja se hizo evidente. Otro cambio que se me hizo evidente y me defraudó fue la escena de la boda. Como sabéis, en la peli original, el conflicto con Úrsula ocurre en un barco. Aquí toda esa escena es en el propio castillo. Como que querían ahorrarse el barco. Y la caótica y divertida escena de la peli animada es aquí por tanto mucho más corta y sencilla. Y aburrida. Por cierto, para los que nos gusta la tronchante escena del enfrentamiento entre Sebastián y Louis, el cocinero francés, lamento deciros que es una de las escenas que no se han adaptado. Y tampoco veremos la reacción de Ariel cuando su padre le transforma en humana en la playa, que es un punto muy importante en la relación entre ella y su padre en la peli original. Y lo mismo ocurre en su final cuando Tritón y su gente se despide de Ariel, en vez de en alta mar, en una pequeña cala con 4 barcas. Se me hizo todo como muy pequeño y muy pobre, la verdad. Por cierto, Tritón fue un pícaro tunante que viajó por los 7 mares y otros planetas. Y la isla donde se desarrolla la película no nos dicen cuál es, pero sospecho que es la isla de Manhattan, en Nueva York. En definitiva, otro remake más de Disney que no es tan terrible como Peter Pan y Wendy, Pinocchio o Mulan, pero que decepciona de todas maneras. Porque el trasfondo de todos los puntos que hemos mencionado es que parece una producción hecha por deber, para sacar unas pelas haciendo un remake que sabían les puede reportar beneficios sin tener que arriesgarse a crear algo nuevo, donde las escenas se les dio el visto bueno, cuando las consideraban pasables, en lugar de hacerlas lo mejor posible. Porque es una casilla más en el inmenso checklist en el que se ha convertido Disney, en el que todos sus clásicos tienen que ir siendo adaptados con pequeños cambios que los hagan más inclusivos y corrompiendo la moraleja de las historias originales cuando es posible, hechas sin autenticidad y sin alma. Tal vez en esta ocasión sí les dé beneficios, porque lo creáis o no, cuando la vi en día de estreno hubo gente que aplaudió al final en el cine, y la sala estaba llena. Pero lo que está claro es que de tanto recurrir a remakes, Disney ha perdido su parte creativa. Y cuando se le acaben las pelis de las que hacer remakes, y Moana ya es de 2016, no van a tener gente acostumbrada a buscar nuevas ideas y crear historias originales. El remake por sí solo, si no existiese la versión del 89, sería una peli entretenida para que los niños vean en la tele, aunque tal vez algo larga. Pero si lo comparamos con La Sirenita del 89, se queda corta en todos los aspectos. Era difícil, sobre todo en la primera parte, darle la vivacidad que tiene la animación en un live action. Esa es mi opinión, pero ¿cuál es la vuestra? ¿Habéis visto ambas películas? Dejádmelo en los comentarios y os animo a apoyarme haciéndoos miembros del canal por YouTube. También os voy a dejar en los comentarios los enlaces a las redes sociales. Y hasta que nuestros caminos se vuelvan a cruzar, buen camino.